Hola, hola a todos, bienvenidos hoy a este nuevo consultorio en vivo. Me alegro mucho que puedas estar aquí aprendiendo y conociendo sobre el mundo de la neumología, el mundo de la salud y la enfermedad respiratoria. Te habla Abraham Ali, yo soy neumólogo, internista e intensivista y actualmente trabajo en la ciudad de Bogotá, soy el director médico de la Fundación Neumológica Colombiana. Es usualmente la primera parte de este consultorio virtual dedicado a las personas que han hecho preguntas, las personas que están interesadas en conocer sobre todos los temas de neumología y han dejado sus consultas en las diferentes redes sociales. Como lo comentamos usualmente, tú puedes encontrar comunicaciones que hago sobre el mundo pulmonar en el canal de YouTube Pulmón Crítico. Puedes encontrar mis podcasts sobre la neumología, que esos son un poco más profundos y no van dirigidos específicamente a los pacientes que usualmente se conectan a este en vivo, sino que va orientado específicamente a aquellas personas que tienen un interés mayor en el mundo pulmonar y a personas del sector de la salud. Pero eres bienvenido si quieres buscar Pulmón Crítico en Spotify o Pulmón Crítico en la parte de Apple Podcasts, en Anchor, en diferentes partes donde se publican los podcasts. Ahí vas a encontrar muchísima información. Y pues aquí en Facebook también publicamos muchas de las cosas. Dejamos este consultorio virtual para aquellos que tienen un interés de volver a repetir, a entender algunos conceptos. Próximamente en el canal de YouTube haré un en vivo, ese en YouTube, Pulmón Crítico, sobre el tema de los síntomas respiratorios que da el reflujo gastroesofágico. Día tras día, de modo permanente, mandan muchísimas preguntas relacionadas con este tema del reflujo, de la tos, del ahogo que produce. Y yo aprovecho para disculparme en estos primeros minutos porque la cantidad de preguntas que están llegando a la sumatoria de todas las redes es supremamente alta. Y la persona que maneja todo este tema es Daniela Anantes y ella hace una selección de las preguntas porque se ha vuelto muy difícil de manejar acorde al volumen y hacemos lo posible por contestar muchas de ellas. Usualmente las personas que están en este consultorio en vivo les respondo al final las preguntas que hagan. Así que bueno, comencemos por contestar algunas de las que recibí hoy. Pregunta Irma Nieto Pérez que su hijo padece de asma y rinitis alérgica. ¿Qué puedo hacer? ¿Poner la vacuna del neumococo? Esta pregunta surge en casi todos los consultorios virtuales y la respuesta categórica es sí, es necesario poner las vacunas del neumococo, las vacunas de la influenza, aunque nos encontremos en medio de la pandemia. Hay que protegerse contra las otras enfermedades respiratorias que no nos abandonan. Rosalba Muñoz pregunta, dice, interesante, dice, cuando hay 300 contagiados, pero a la vez dicen que hay 200 recuperados, entonces contagiados quedan solo 100. Rosalba, exactamente lo que acabas de preguntar es la respuesta correcta, pero ojalá Dios lo permitiese, lleguemos pronto a esa situación en la que haya más recuperados, mucho más recuperados que contagiados, porque ese es uno de los marcadores que se tiene en cuenta para evaluar y pensar qué está pasando la pandemia. En este momento, tristemente debo decirte que nos encontramos en un punto supremamente complicado en la institución donde trabajo. En la última semana han habido, o hay en este momento, no han habido, hay en este momento 39 pacientes en ventilación mecánica. 39 pacientes, de los cuales más de la mitad han llegado en los últimos 7 días. El tema de la pandemia en este momento en Colombia y en América Latina es supremamente serio. No es el momento de pensar que esto es broma. El riesgo vital al que estamos sometidos es supremamente grande. Eh, Juan Luis Herrera pregunta, saludas de Ciudad de México, dice que a finales del 2020 tiene un dolor de garganta, tos seca persistente, ardor en el pecho, no se le quita ni con antibióticos ni con jarabe.
ni con test casero, fue a 2 médicos que uno de ellos le dijo que era un problema de reflujo. eh, Dijo que se hace un exudado faríngeo y no tiene nada. Es muy posible. Como dije hace unos segundos, vamos a hacer un video en YouTube, un en vivo en YouTube para hablar sobre este tema del reflujo que afecta a muchísima gente. Y realmente los neumólogos vemos una gran cantidad de consultas de personas que tienen problemas respiratorios asociados al reflujo. Entonces, esa es una alta posibilidad, pero probablemente los medicamentos que estés tomando para el reflujo no sean los correctos. Como sabes, no puedo formular por esta ruta, solo darte orientaciones, pero pienso en tu caso que cambiaría esa medicación que estás recibiendo. Luz María Vargas pregunta, ¿los granulomas calcificados tienen cura? Eh, Eso no es una enfermedad por sí misma, Luz María. Los granulomas calcificados benignos no se les hace nada, no te producen ninguna implicación, no son una enfermedad, así que no te preocupes por eso. Luisa Rivera dice que le da tos después de reír y ahogo, no puede respirar. Luisa, importantísimo, eso se llama asma asociada a la risa. Yo les he comentado aquí en este consultorio virtual sobre muchas enfermedades o manifestaciones que tiene el asma y una de ellas es el asma asociada a la risa. Creo que eso es exactamente lo que a ti te sucede. Patti Argolén comenta que su mamá tiene POC, lleva 3 días con tos, la tos se presenta en la noche más fuerte, expectoración clara, sibilante, se siente asfixiada, tiene Verodual y Formoterol, que los usa 2 veces al día sin fiebre. Además toma losartán y el Verodual se puede inhalar cada 6 horas, tiene artrosis y prediabetes. El agua de remedios le ayudaría a despejar el pulmón para que deje de sonar. Patti, realmente no. Yo creo que tu mamita hay que definir si efectivamente tiene POC o se trata de otro cuadro diferente respiratorio que obliga al cierre de los bronquios y probablemente este no sea el tratamiento indicado para ella. Aquí me preocupa que el Verodual contiene un medicamento que se llama betagonista y el formoterol tiene otro medicamento betagonista. La suma de los dos aumenta mucho la frecuencia cardíaca y da algunos problemas. No si se usa de modo corto y ocasional, pero creo que lo están usando seguramente más de lo indicado. Amin Yalile Portasio pregunta, dice que tiene COVID desde el 16 de junio y tiene una presión en el pecho que le molesta y que quiere aliviar. Pues, Amin, esto es un tema complicado porque la COVID en la mayoría de la gente no genera un impacto tan grande respiratorio que le quede como secuela, a menos que haya tenido una neumonía muy grande, muy importante. Entonces, me faltaría información para poderte responder bien esta pregunta. Pienso con lo que dices que te quedó un grado de hiperreactividad bronquial que también sucede, es decir, el bronquio se cierra cuando estás tratando de botar el aire y allí sería necesario un mes después que pase la enfermedad hacer unas evaluaciones de función pulmonar, unas espirometrías. María Rucay dice, buenos días, a mí me falta el aire cuando estoy durmiendo de tal manera que tengo que sentarme y respirar por la nariz y por la boca. El corazón parece que me temblara y se asusta y esa sensación le hace pensar que no le llega la suficiente sangre y pues tuvo un cáncer de seno hace 6 años y ya no puede dormir. María, en estos casos, lo primero que se debe evaluar es si tienes algún componente de falla cardíaca. A veces los medicamentos para el cáncer dilatan el corazón y generan un efecto de falla cardíaca. Entonces tú necesitarías tener una evaluación con un ecocardiograma, eso sería lo primero que es importante medir. Lo otro es evaluar si durante el tiempo que estás acostada con una radiografía de reflujo gastroesofágico dinámico, se puede ver si también se te devuelven los alimentos durante la noche y eso te genera ahogo. Es menos probable que exista una enfermedad respiratoria específica, pero sí hay que tener en cuenta que si con el cáncer de seno en un momento dado recibiste radioterapia, hay que mirar si esa radioterapia generó algún impacto pulmonar. Y por acá me acaban de enviar otra pregunta que vamos a contestar, es de Demian Rasmaninov.
quien comenta que desde hace 2 meses tiene dificultad para respirar hondo, tuvo síntomas de fiebre, pero que le duró 2 días, no supieron decirle a los médicos que tenía, fue a un otorrino, le hizo una revisión específica, le ordenó Relvar, pero por el costo del medicamento está preguntando que tiene una cita con neumólogo, pero está muy lejos la cita, que si puede cambiar a salbutamol. Entonces, Demian, lo primero que debo decirte en este caso es que la diferencia entre salbutamol y Relvar, que es fluticasona bilanterol, es del cielo a la tierra. Yo creo que sin examinarte, sin saber específicamente lo que tienes, que no deberías intercambiar esos medicamentos. Por lo que describes, yo realmente creo que tampoco tienes indicación de Relvar, pero no lo puedo presumir. Entonces, en tu pregunta específica que si puedes cambiar Relvar por salbutamol, mi sugerencia es no, pero creo que necesitas más estudio, más análisis, porque no me queda claro que con un episodio tan agudo que se asoció a fiebre, termines tú utilizando un medicamento como Relvar. No me parece lógico y creo que habría que analizar con más cuidado tu cuadro clínico en ese sentido. Bueno, lo cité aquí hoy eh, para hablarles de un tema relacionado con la atención del paciente COVID en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, lo primero es que si acá hay personas que sean supremamente sensibles a estos temas de salud y decidieron entrar a ver este video en medio de la pandemia, creo que se pueden atemorizar con algunas de las cosas que me veo obligado a compartir con ustedes, a decirles sobre cómo se tratan los pacientes en cuidado intensivo. Entonces, insisto, si hay personas muy sensibles a los temas o quedan influenciadas por el impacto de la COVID y de lo que es llegar a una unidad de cuidado crítico, entiendo que puede ser el momento de retirarse de este video en vivo para no tener mucha sensibilidad respecto a este tema. Entonces, bueno, comienzo por comentarles que por qué llega un paciente a cuidado intensivo. ¿Qué lo diferencia? ¿Qué diferencia llegar a una unidad de cuidado intensivo de llegar a un piso normal? La diferencia esencialmente se relaciona con la falla respiratoria. Las razones por las que un paciente llega a UCI son esencialmente dos. Una, falla respiratoria, y la segunda es la necesidad de elevar los valores de tensión arterial. Son como las dos cosas más grandes que se presentan en estas situaciones. Es la necesidad del ventilador y la necesidad de fármacos para elevar la tensión arterial. Entonces, cuando un paciente se encuentra en eso que denominamos médicamente falla respiratoria, significa que no logra en su sangre tener los niveles adecuados de oxígeno o que no logra eliminar la cantidad suficiente de dióxido de carbono para seguir funcionando de un modo adecuado en su vida ventilatoria. ¿Eso qué significa? Que uno le entra el oxígeno y uno bota el dióxido de carbono. Ahí está el secreto de la respiración. En algunas ocasiones los pacientes sienten, experimentan una sensación de no poder más. Eso se llama una taquinea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria que consiste en general en respirar con alta frecuencia. O en otras ocasiones, como lo han visto, sobre todo en los niños, se deprimen las costillas y esa depresión de las costillas y el hundir los músculos que están cerca del cuello indican algo que denominamos trabajo respiratorio. Cuando un paciente tiene ese trabajo respiratorio en este momento relacionado con la COVID, necesita ventilación mecánica y en ese caso va a la unidad de cuidado intensivo y aparece la enorme historia que hemos hablado de por qué los pacientes requieren o se habla tanto de ventiladores en nuestro medio. Allí, un punto importante es que los pacientes que llegan a cuidado intensivo no por COVID no van a poder tener a su familia cerca. Hay que entender esta situación de probablemente la necesidad de alejarse de su familiar porque son ambientes que tienen una contaminación supremamente alta
y esa contaminación supremamente alta con una gran cantidad de gérmenes en el ambiente lleva a que no sea correcto que la familia esté al lado. ¿Por qué estos pacientes se pueden hinchar? ¿Por qué muchas de las imágenes que aparecen relacionadas con la necesidad de cuidado intensivo por COVID se asocia a pacientes con un gran edema, una gran inflamación? La respuesta a esa pregunta es el hecho que los vasos sanguíneos se dilatan, se abren y todo el líquido que se coloca pasa hacia las piernas, pasa hacia los brazos y genera una gran inflamación. Pero eso se asocia a la necesidad de colocar unos medicamentos que se llaman vasopresores, que cierran los vasos sanguíneos. Cuando cierran los vasos sanguíneos, buscan elevar las cifras de tensión arterial. Pero las infecciones como la COVID igualmente llevan a que el corazón pierda fuerza y para eso se usan otros medicamentos que se llaman inotrópicos que bombean más sangre dentro del corazón. ¿Qué utilizamos nosotros en general en cuidado intensivo? Hacemos algo que se llama anticoagulación preventiva y es colocar algo de medicamentos, usualmente subcutáneos, para lograr que los pacientes no se les coagule la sangre. Eso en el tema de la COVID es supremamente importante porque, como hemos hablado antes, hay un factor que estimula la trombosis en los pacientes con COVID. Ahora, por otro lado, se utiliza algo que se llaman los electrolitos. Entonces, muchos pacientes requieren que se les coloque potasio, otros calcio, otros magnesio. Eso es lo que se utiliza con frecuencia. Y como es un ambiente de tensión, de estrés importante, en ocasiones hay riesgo que el paciente sangre por el estómago y para ello se utilizan antiácidos. Ahora, usualmente en esta época de COVID se colocan antibióticos. ¿Y por qué se colocan antibióticos si la COVID no es una bacteria que se muera con antibióticos? Se debería morir con antivirales. Se coloca porque uno no logra diferenciar inicialmente cuando un paciente tiene neumonía por COVID si también pudiera ser, o más bien pudiera ser antes de tener un resultado, una neumonía bacteriana. Entonces, imaginen que uno no cura con antibiótico, existe el riesgo gravísimo que el paciente tenga una neumonía de otro tipo y uno lo esté dejando sin el tratamiento adecuado. Como ya lo han aprendido los asistentes usuales a este consultorio virtual, se debe colocar hoy en día demostrado la dexametasona. La dexametasona es un corticoide y ese corticoide sirve para bajar en general la inflamación, pero en el caso de la COVID ha demostrado disminuir la mortalidad de los pacientes de un modo importante en los estudios que se han desarrollado. Eso es supremamente importante en pacientes que requieren oxígeno o se encuentran en cuidado intensivo. Entonces, en este momento eso constituye un tratamiento. Los antivirales, ya les dije previamente que no han demostrado una utilidad importante. Aquí viene un tema que me causa una enorme preocupación. Hoy me compartieron un mensaje del tratamiento que están ordenando en algunos ámbitos médicos para el tratamiento de la COVID. Va en contra de todo lo que hemos hablado. Entonces, en algunos casos, pensando que entre más se da, mejor resultado clínico hay, se formulan algunos pacientes hidroxicloroquina, que ha demostrado que no tiene utilidad, colchimedio, que tampoco lo ha demostrado, ivermectina, la vez anterior les hablé de que podría tener un papel interesante, pero tampoco fuerte evidencia, anticoagulación formal, no de la que les comenté, sino completamente anticoagulado el paciente, metilprednisolona, lo que ha demostrado utilidad es la dexametasona, sulfato de zinc y acitromicina. Esto para mí es increíble, que los pacientes sin ninguna evidencia médica se le formulen toda esta cantidad de medicamentos. Y lo que pasa es que ustedes, los pacientes, tienen la esperanza que exista el medicamento que les va a salvar con la COVID si llega a presentarse la enfermedad. Pero también les he insistido en que dar muchas drogas a ver cuál funciona es negativo porque existen cruces, interacciones de los fármacos y eso se vuelve peligrosísimo para el hígado y para el riñón.
Y en el caso de la utilización de aspirina, por ejemplo, que pudiera tener un papel teórico, el problema es el sangrado digestivo que da el ácido acetil salicílico y además que en pacientes, por ejemplo, asmáticos, existe el riesgo importantísimo que se les estimule en crisis de asma. Entonces, tema lamentable y preocupante. ¿Qué se mide en unidad de cuidado intensivo? Se mide toda la cantidad de los signos vitales que tenga el paciente. ¿Sí? Entonces uno puede medir frecuencia cardíaca, tensión arterial, las presiones de llenado dentro del corazón, qué tan lleno está el corazón de líquido, qué tanto líquido está expulsando, cómo se encuentran los vasos periféricos. Hay hoy en día tecnología que le permite uno saber si el paciente tiene los vasos abiertos o cerrados, le permite la diuresis adecuada, cómo está el funcionamiento cerebral. Eso es muy importante, tener todo controlado y de eso se trata la medicina del cuidado crítico. Todos los días los pacientes reciben evaluación de cuadro hemático, los electrolitos en la sangre, la función del hígado, del riñón. Eso se mide de modo continuo día tras día. Y otra cosa que se hace en el paciente crítico es relajarlo y sedarlo. Cuando alguien está en falla respiratoria, la relajación debe ser corta. Relajación es la imposibilidad de mover ningún músculo. Ningún músculo en general se logra mover. Músculo de los estriados, no del corazón y eso, sino de los otros músculos. Ellos se relajan totalmente y eso permite que uno, en un paciente que está lleno de COVID en su pulmón, pueda darle el aire suficiente de un modo tranquilo y se le da tiempo al pulmón a que se recupere. También los pacientes se les coloca sedante para que queden tranquilizados y no experimenten sensaciones terribles de ansiedad. ¿Eso a qué puede llevar? Que todos estos medicamentos, posterior a que se colocan, pueden generar una cosa que se llama delirio, y es que el paciente no sabe dónde está, siente miedo, siente terror. Entonces, eso también es importante tratarlo y tenerlo en cuenta y que ustedes entiendan. Dios no permita que tengan que estar en familiares suyos en cuidado intensivo, pero cómo funciona ese tema. Ahora, cuando el paciente llega, uno tiene que saber el peso aproximado y ese peso aproximado le permite a uno ajustar el respirador de un modo correcto. El respirador uno lo tiene que poner unos volúmenes específicos, unas presiones, unos flujos, una cantidad de oxígeno. O sea, eso requiere un conocimiento específico. Por eso hoy en día en que se comenta libremente que llegan ventiladores a las ciudades y arriban esos ventiladores, el punto no es el ventilador, sino la mente que está detrás de ese respirador para tomar las decisiones adecuadas. Ahora, ¿cuándo sale el paciente de cuidado intensivo? En el momento en que se ha superado la falla respiratoria, nosotros los médicos comenzamos a hacer evaluaciones para ver si se puede tener una respiración espontánea, no requiere esa ayuda, esa presión, ese aire que comienza a entrar en el paciente. Recuerden que la COVID tiene secuelas y algunos pacientes salen con secuelas supremamente importantes, tanto respiratorias, dependencia de respirador y requieren respirador a largo plazo. Para eso hay grupos entrenados en lograr dar respiración prolongada a los pacientes que lo requieren hasta que logren salir de las unidades de cuidado intensivo, hasta que logren liberarse el respirador en esas otras unidades que se llaman de liberación del respirador. Como siempre les he comentado desde que arrancamos con este consultorio, no siempre lo que se va diciendo es palabra divina. Hace unos consultorios habíamos comentado que la COVID no andaba en el aire y uno pasaba y la absorbía. Ahora se pronunció la Organización Mundial de la Salud nuevamente sobre este tema y ha encontrado que es posible que las personas puedan contagiarse con partículas de COVID que se encuentren en el aire. Recuerden que la vez anterior les dije, me produce preocupación los atletas que corren en las calles, en las ciclorrutas, sin tapabocas, porque este tipo de personas va respirando con gran fuerza y ellos pueden expulsar partículas en caso que estén en ese momento contaminados y asintomáticos. Es un tema que preocupa, pero como yo no puedo lograr que los atletas usen tapabocas, deberían usarlos, pero no lo puedo lograr, entonces
Mi invitación es a que ustedes no abandonen el tapaboca en ningún momento, porque esa protección del tapaboca es importantísima en todos los ambientes, y ahora que la Organización Mundial de la Salud está cambiando la idea que el COVID anda por allí, lleva a que tengamos que mantener la distancia social. Por favor, seamos obsesivos con ese tema. Hay un factor importante, uno siempre siente que su familiar no lo va a contaminar, pero hay cada vez más casos, más descripciones, más situaciones que llevan a pensar que las interacciones familiares en personas que viven en diferentes sitios constituyen un riesgo de esta propagación que hoy en día vivimos de la pandemia. Muy bien, tercera parte del consultorio, parte final. Voy a contestar las preguntas de las personas que se encuentran acá unidas. Álvaro Garrido, Angélica Sandoval desde Barranquilla, Beatriz Jiménez, pendiente de todo lo del tema de COVID. Cecea Rieta Burgos, espero que ya haya podido regresar a Colombia. Paola Becerra pregunta qué síntomas deberían alertar para iniciar un tratamiento. Recuerden lo que les he dicho, en este momento no hay tratamiento preventivo específico contra la COVID. El tratamiento indicado en este momento se llama dexametasona y debe recibirse por 10 días en pacientes que por la evolución de su cuadro requieren oxígeno. Sobre el tema de los analgésicos, de todo esto que sale en las redes y el doctor X o la doctora Y, que dicen que lo que hay que utilizar son medicamentos de los que utilizamos para la gripa en general. Si usted tiene COVID, no tiene una contraindicación por sangrado y toma un ibuprofeno, que es lo que ellos comentan, pues eso no tiene ningún problema. Eso pueden tomarlo si hay dolor de garganta, malestar general, dolor de huesos. Es decir, poner a pelear el acetaminofén contra los analgésicos desinflamatorios tipo ibuprofeno, diclofenaco, es algo que realmente no tiene sentido. Si no tiene contraindicación, lo puede recibir, y en las etapas iniciales lo puede recibir, claro que sí, porque la COVID hace que duela muchísimas partes del cuerpo. Ok, ¿por qué pudiera darse una PCR negativa y los otros análisis de sangre salen positivos? Todas las pruebas, de esto hemos hablado varias veces, los invito a mirar los consultorios en vivo que se llaman previamente pruebas diagnósticas, y el podcast de Pulmón Crítico en Spotify o en Apple Podcast, donde hablo específicamente de las pruebas diagnósticas y profundizo en esto. Pero brevemente te digo que el punto es los falsos positivos o los falsos negativos. La forma en la que toman la muestra, la profundidad en la que meten el hisopo dentro de la nariz, a veces es superficial y eso no sirve, tiene que ser más profundo, que entre así hasta esta zona posterior de la laringe donde se depositan los coronavirus. Entonces, ninguno de estos resultados en general es mandatorio relacionado con que la persona se encuentra perfectamente libre o enferma de la COVID. Recientemente traté por teleconsulta a un paciente de Bolivia y su consulta se iba relacionada con eso, y lo invité a este consultorio en vivo, probablemente está unido, en el cual la presunción que tengo es que lo calificaron de COVID y él realmente no creo que tenga COVID, no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna exposición, no tiene absolutamente nada, pero las pruebas dan eso, falsos positivos y falsos negativos. Damián, ya respondí la pregunta de Demian, también la está haciendo por esta ruta. Orlando Velázquez, Isabel Vargas y Camilo Barrante saludan, Mari Jiménez, Lubin Sarmiento. Lubin, espero que sigan progresando los trámites que estamos haciendo para lograr que procedas a un trasplante pulmonar. Eso es supremamente importante. Lubin es un paciente que consultó inicialmente aquí en este consultorio virtual y ya vamos en una fase de desarrollo hacia trasplante pulmonar. Vicky Jiménez pregunta, tiene 3 años de estar usando CPAP, tiene apnea del sueño, el uso continuo de este sistema tiene alguna contraindicación con el tiempo. La respuesta es no tiene contraindicación con el tiempo. Que si debe utilizar toda la vida CPAP. ¿Y qué tan efectivas son las terapias miofuncionales? He visto en algunos pacientes maravillas de la terapia miofuncional
recomendadísimo a ojo cerrado. El problema es que las personas que la saben hacer bien en Colombia son pocas, pero es muy importante la terapia no funcional. Algunas personas se han mejorado de modo dramático y recuerda, la clave es la pérdida de peso. Cuando uno indica pérdida de peso en apnea del sueño, no está hablando de perder 2 o 3 kilos. Estoy hablando de volverse flaco, para que cuando se vuelva flaco y ejercite los músculos de la faringe, existe una expectativa de bajar los valores que hacen el requerimiento del CPAP. Chafía Correa, saludando y encomendando a Dios a la Virgen. Y comenta cómo saber si uno le falta el aire por nervios o porque en realidad no le llega el oxígeno a los pulmones. Una forma de lograrlo, Chafía, es con la oximetría. Si la persona se siente que le falta el aire y que se siente ahogado y lo puede atribuir a toda la ansiedad que todos tenemos en este momento de la COVID, todos tenemos miedo, entonces se puede medir la oximetría y si la oxigenación da normal, pero la frecuencia cardíaca también da normal o alta, probablemente lo que esté pasando es que hay un fenómeno ansioso asociado. Es la única forma como específica, pero yo creo que en este instante, cuando la ansiedad toma el alma, es el momento de pedir ayuda psicológica. También se puede hacer virtual. Hay psicoterapeutas de manejo virtual que son muy buenos y ayudan a superar toda esta fase de miedo, de desolación, de sentimiento de que como que perdimos toda la alegría porque ya no hay la forma de relacionarse con los seres que queremos, ni de viajar, ni de interactuar y estamos todos confinados. Probablemente posteriormente te pueda escribir un poco más sobre este tema. Angélica Rodríguez, si un paciente es diagnosticado COVID-19 y en tal de tórax se ve infección, ¿debe tratarse esa infección pulmonar? Angélica, es posible que la infección, la imagen que se vea, sea efectivamente la infección por la COVID. Fue lo que comenté cuando dije que había que poner antibióticos. Ahora pregunta, ¿qué infección realmente provoca la COVID? La enfermedad se llama COVID. A ver, ordenémonos. El virus es de la familia de los beta coronavirus y la forma en la que se llama ese virus se llama SARS-CoV-2. Se llama SARS porque hace unos años hubo el SARS-1 que produjo otra infección diseminada, pero no tan fuerte como esta, y este se llama SARS-CoV-2. CoV porque es virus con corona, ¿no? Y es el segundo. Entonces, ese es el nombre del virus, es del grupo de los coronavirus y la infección que produce se llama COVID-19. O sea que realmente uno no puede decir, tengo una enfermedad que se llama SARS-CoV-2 porque realmente, perdón, es al revés, el virus se llama COVID, la infección se llama SARS-CoV-2. Ahora, Liliana de Duque saluda a Miriam Roballo, agradeciendo el consultorio en vivo, Juliano, Marta Lucía, Carolina Sierra, o sea que podríamos volver al aspersor aerosolizado, no entiendo la pregunta, que podríamos volver al aspersor aerosolizado con Clearking. Perdona Carolina, si la pregunta la puedes hacer abajo, es que no la comprendo. María Osorio saluda, Paola Lozada saluda, una gran enfermera. Aleja Orrego, un saludo desde Ibagué. Las personas con asma sería más crítico el manejo de la COVID. Los pacientes con asma no se infectan más, ya eso lo hemos comentado previamente, pero puede haber confusiones con las crisis asmáticas y por el hecho de la irritación bronquial pudieran tener manifestaciones más severas de la enfermedad. Saludos desde Air Medical Chile, Angélica, Lubín, saludando nuevamente, Mauricio Garzón, María Lucero Osorio, con asma se puede usar ibuprofeno, por favor no uses ibuprofeno con asma porque puedes, no siempre, pero hay riesgo de hacer crisis asmáticas muy severas, si la puedes evitar es mejor.
Cuando usa el tapaboca le da mucha tos a Mauricio Garzón. Te sugiero cambiar el tipo de tapabocas. En ocasiones hay algunos de una presentación que pueden ser alérgicos para alguien o además botar pelusas. Linis Valencia García, no tengo COVID, pero debes más de 8 años, debe ser desde hace más de 8 años, tiene un pulmón inflamado. Es importante saber y estar persuadida. Pregunto, ¿es bueno usar el diclofenaco? Depende para qué. No te va a desinflamar el pulmón, no te va a quitar la enfermedad pulmonar. Previamente dije que si a las personas les da la enfermedad, les da infección por COVID, claro, infección por COVID que se llama SARS-CoV-2 la enfermedad, aclarando la confusión, es posible que uses diclofenac si no tienes ningún antecedente ni asmático ni de riesgo de sangrado digestivo. Preguntaron mucho y se me fueron las preguntas de acá. Ok, ya me ubiqué. Paola Becerra. ¿La carraspera en la garganta se relaciona con el COVID? Sí, en fases iniciales algunas personas que pueden tener fase inicial de su enfermedad pudieran comenzar con carraspera. Pero por favor, no se obsesionen con eso. En este momento todos los síntomas hacen pensar a las personas en COVID. Si uno tiene carraspeo, muy probablemente tiene una irritación por un estimulante ambiental o por ácido y no por la COVID. Yasmin Melo, ¿es posible que una persona que ya tuvo COVID se hace la prueba, le sale negativa, le pueda volver a repetir? Esta pregunta aparece en todos los consultorios virtuales. Por el momento la respuesta es no. No se han demostrado formalmente de modo consistente, más allá de lo anecdótico, repeticiones de COVID. Ustedes los van a ver en algunas noticias, en alguna prensa, pero son casos puntuales en el cual habría que analizar si realmente la primera fue COVID o si lo que está persistiendo es la presencia del virus detectado por PCR y no de la enfermedad. Entonces llevamos 4 meses y luego de 4 meses no ha repetido de modo importante, pero las personas asintomáticas no están tan protegidas. Ok, pregunta Miladis Peñarredonda, los doctores Remberto Suárez, urólogo Jorge Melo Torrina de Barranquilla, hablan del dióxido de cloro que es efectivo para la COVID. Sí, tema que hemos hablado muchas veces. Esto hace parte de lo que se llama la medicina integrativa en este momento. En la institución donde yo trabajo, estaba en curso un análisis para mirar la efectividad del dióxido de cloro, pero también tiene una gran cantidad de riesgo de efectos secundarios. No está demostrado ni validado en la medicina tradicional. Si yo me enfermo de COVID, no me lo pongo. No me lo pongo en este momento. Así tuviera uno el temor, también lo toman. Dióxido de cloro, hidróxido cloroso, tiene varias formas y varias manifestaciones de presentarse. Algunos médicos lo formulan. Yo creo que no tiene evidencia médica y no me atrevería a formularlo. Clara Leconte, saludando. Carolina Becerra, la OMS ha eliminado el aspersor para inactivar el virus en el aire porque decía que no quedaba en el aire. Se dice que debe quedar algo en el aire, deberíamos volver a inactivar el ambiente con aspersor. Ok, ya comprendo la pregunta. La vez anterior yo les hablé del ozono. El ozono hoy en día tiene valor para inactivar gérmenes con una evidencia débil, pero la tiene. Pero uno no se puede exponer el ozono sino en un ambiente cerrado, colocar el productor de ozono y posteriormente retirarse y a las 2 horas regresar y darle un tiempo adicional de 2 horas fuera de ese ambiente. Yo creo que eso es una buena cosa para los ambientes hospitalarios. Y en este tema de que esté en el ambiente, lo que dije es que se está contemplando nuevamente la posibilidad, lo cual lleva a que nos protejamos y usemos el tapaboca de modo continuado. Andrea Iriarte, ¿cuál es el oxímetro que recomiendas para uso en casa? Esa pregunta, Andrea, hay que responderla con mucho cuidado, porque mi experiencia en esto es que las personas que llevan oxímetros a sus casas pasan todo el día midiéndose la oximetría con la idea de lo que salió hace algunas semanas,
que uno logra detectar la COVID de modo anticipado si el paciente se desatura y uno debe estar pendientísimo de si se le baja la oxigenación. Eso es una locura. Yo tengo 3 oxímetros en mi casa y no los uso para nada ni paso midiendo absolutamente nada de eso. Es que eh, no se puede volver. Esto sí nos generaría un daño y un impacto psicológico importante. Eh, Te mando el mensaje privado de cuál es la mejor marca de oxímetros. Eso lo puedo hacer posteriormente si lo deseas, pero pausa en ese tema. Si los pacientes tienen enfermedades como EPOC, usan oxígeno, ya es diferente. Uno recomienda un oxímetro y hacer regulaciones diarias y anotaciones de los valores de oxígeno, pero con otro objetivo. Saludo a Adolfo Rat Hernández. Demian, ahora completa su pregunta anterior, diciendo una radiografía podría servir para mostrar si tengo algo. Me hice una a finales de mayo, me señalaron hiperactividad bronquial. Eso es falso. La radiografía no sirve para medir la hiperactividad bronquial, Demian. Eso no evalúa eso. La hiperactividad bronquial se evalúa de otra forma. Me dieron celestinine, pero no mejoré nada. ¿Qué estudio podría darme mejor diagnóstico? Más que una radiografía, uno prefiere una escanografía en estos casos. Clara dice, empezamos a tomar ivermectinas todo en casa, todos estamos sanos. ¿Cuál sería la posología? ¿Se ha escaseado en Cartagena? Sí, esa es la vida. Se escasea todo lo que se presume que funciona. Eh, ya les hice el comentario que si la persona tiene COVID pudiera tener algún papel. El papel preventivo es muy complicado porque uno cuando formula la ivermectina la formula a 1 gota por kilo de la que hay en Colombia, pero la formula de modo ocasional, pero no se puede volver esto un tratamiento permanente. Pero como les leí durante el consultorio en vivo, hay muchas personas, incluso médicos, que están formulando cócteles de cosas. Todo lo que en medicina se llame cóctel implica que no hay un cerebro detrás funcionando y pensando de qué es lo correcto para cada uno. Mi oposición absoluta a eso, pero ya te di la dosis. Néstor Rubio, soy asmático, ¿qué anticoagulante que reemplace la aspirina? La aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario que tiene efectos sobre la coagulación. Entonces no es un anticoagulante. En el caso de los asmáticos puede despertar crisis de asma y hay un asma que se llama asma asociada a la aspirina. Angélica, saludos de Biophysics Corporation, Austin, Texas. Angélica, pero entendí que me saludaste desde otro sitio ahorita. Bueno, Angélica Sandoval, tener tos sin fiebre, dolor muscular, comiendo bien, sin escalofrío, solo tos puede ser COVID. Recuerda que la COVID se puede manifestar también asintomática, que no se siente nada. Entonces, tener estos síntomas tan pequeños sí pudiera ser COVID. Blanca Fustin, que atenta, que encantada de estar aquí. Ya las preguntas de Demian las respondí, creo que las colocó 3 veces. Y doctor, dice Livia Molina, a mí también nombre del oxímetro. Escríbeme a mi correo electrónico y te responderé, porque los otros teléfonos los tengo. Bueno, me encantó estar con ustedes. Esto se prolongó un montón. Decía Daniela antes que si respondiéramos todas las preguntas que salen este consultorio en vivo, las que aparecen en las redes previamente, duraría 4 o 5 horas. Debido a eso, el próximo consultorio voy a dedicarlo a responder las preguntas que lleguen de ustedes. Ese es el plan que tengo próximamente. El próximo miércoles nos vemos a las 6. Entonces responderé preguntas en general. Estamos en tema de COVID, pero ustedes saben que siempre les respondo las diferentes cosas. Te invito a que estés atento al tema del reflujo gastroesofágico que produce tos y produce ahogo, un tema muy importante, y voy a hacer un en vivo en el canal de YouTube. Eso es lo que tengo planeado. No olvides escuchar los podcasts. Si quieren, en algunos casos, como me han pedido que cómo ubicarme, hay un botón en Facebook en el cual tienen información de las consultas que puedo hacer para personas que requieran consulta específica. Entonces me gustó estar con ustedes, acompañarlos en este en vivo y nos vemos dentro de una semana con las preguntas relacionadas
con la temática de la enfermedad y la salud respiratoria. Saludos.